¿Qué tan grandes son tus miedos? Para Coco Nogales, los miedos significaron mucho en su vida. Yo me salí de mi casa desde muy niño, más bien me escapé de mi casa a los 10 años. Por problemas familiares, no me entendía con mi mamá, había mucha violencia en la casa y bueno, eso hizo que yo decidiera de escaparme, de irme de mi casa. Vivía con mucho miedo y bueno, estuve viviendo en las calles de la Ciudad de México, en el Estado de México, donde aprendí a ganarme la vida, ¿no? A lavar camiones, vender chicles, vender paletas, ser cobrador, dormir en las calles, en las centrales camioneras. Había momentos donde algunos choferes me daban chance de dormirme en el camión adentro, ¿no? Y para no pasar tanto frío. Fue la verdad muy difícil vivir en la Ciudad de México. Hoy día lo pienso y no lo puedo creer, ¿no? De haberme salido tan temprano, ¿no? Tan niño. De ahí, después de 6 meses de vivir en la Ciudad de México y hacer de todo, decidirme a Acapulco. No recuerdo muy bien por qué decidirme a Acapulco, pero me fui a Acapulco y en cuanto llegué a Acapulco, rápidamente conocí un grupo de niños, que estaban cantando y rápidamente pues hice amistad y les dije que quería trabajar, me enseñaron a tocar el güiro y a mover la panza. Sí, porque ellos, bueno, cantaban a los turistas, a los extranjeros y bueno, yo también ahí tocando el güiro, la cucaracha y todo eso. Y bueno, así empecé mi historia en Acapulco. Después estuve en el área de la Condesa, en la playa, donde también vendía rosas en las noches, en las discotecas. Y empecé a conocer a toda la gente de ahí, todo el mundo me empezaba a conocer. También esa parte en Acapulco fue la primera vez que yo tuve contacto con el mar, cuando empecé a aprender a conocer el mar. Yo tenía mucho miedo al agua, al mar, a los ríos. Recuerdo cuando era mucho más pequeño, mi madre me llevaba a los ríos, a los balnearios y yo me le colgaba en el cuello y lloraba y yo tenía mucho miedo. Bueno, mis amigos siempre se metían a la playa, yo siempre me quedaba en la orilla, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Me voy a meter y lo voy a hacer. Y siempre la gente me empujaba a meterme y era peor, pero un día decidí yo solo en hacerlo. Cuando decidí hacerlo, entré y vino una ola bien grande y nos agarró a todos. Todos los chicos estaban haciendo body surfing y todo eso y bueno, nos agarró a todos. De repente me encuentro bajo en el fondo del mar, no podía salir. Alguien mayor me agarró y me llevó a la superficie y ahí todo el mundo me empezó a hablar, que me tranquilizara, que empecé a escuchar las indicaciones y de repente pues me quedé. En vez de salirme y llorando, no, al contrario, me quedé como que se rompió ese hechizo, ¿no? Del miedo que yo tenía al mar y al agua y de repente me quedé y me quedé disfrutando con ellos y bueno, fue para mí un momento donde yo pude como, no sé, fue un momento mágico. Bueno, y así me la llevaba en Acapulco. De repente también había momentos que no tenía para comer, pero ya me conocían ahí. Había un restaurante en particular que se llamaba el Paradise y me dejaban entrar a la cocina por la parte de atrás y me comía las sobras de la gente que dejaba sus comidas cuando realmente no había ganado ningún peso para comer. Y pues ya yo entraba y había momentos que yo comía de ahí. Más o menos como a los 6 meses de estar en Acapulco pasó un incidente muy feo, me agarró la policía, me puso la pistola y me metió en un carro, creo que eran judiciales, y pues, me llevaron y me interrogaron en un lugar, en un baldío y querían que yo dijera quiénes vendían las drogas, quiénes robaban, y etcétera, y pues me golpeaban brutalmente y pues yo la verdad yo no tenía nada que ver con eso. Sí conocía a algunos, sabía las gentes, los malillas que estaban por ahí y todo, pero yo no tenía nada que ver. Incluso una vez me dijeron, bueno, si quieres estar aquí en el área, si te llegan a agarrar y tú no puedes hablar porque si hablas te puede ir muy mal. Entonces, bueno, me golpearon, me tuvieron como 3 horas interrogando hasta que después de un rato escuché una voz por atrás y dijeron, bueno,
este cabrón no va a hablar, vamos a matarlo ya. Y en ese momento, cuando me pusieron el arma en la cabeza, me puse a llorar, pensé que se iba a morir, vi la cruz de la bahía en las brisas de Acapulco y empecé a llorar y hicieron 3 tiros y después de ahí me dijeron que me querían ver en el mismo lugar a la misma hora el día de mañana y se fueron. Yo me regresé caminando hasta la Condesa, mis amigos me preguntaron qué había pasado, les conté toda la historia. Pero justo una semana antes de todo este incidente, yo había escuchado una conversación de otros chavos que no eran mis amigos, que llegaron justo donde yo estaba en un lugar, y escuché que hablaban de un lugar, de un paraíso llamado Puerto Escondido, y que el surfing y las olas y que era increíble y bla bla bla, Puerto Escondido, se me quedó en mi cabeza. Pues bueno, cuando pasó este incidente, yo decidí irme de Acapulco. Dije, es hora de partir, no quiero esta vida, yo no quiero estar aquí, y compré un boleto de autobús y me fui a Acapulco. Llegué a Acapulco a las 6 de la mañana, llegué a Puerto Escondido a las 7 de la mañana. Yo tendría como 11 años, justamente cumpliendo 11 años cuando llegué a Puerto Escondido. Me fui directamente a la playa de Cicatela. Me quedé en la playa viendo las olas enormes, las olas estaban gigantes y yo me quedé en la playa sentado así viendo el mar gigante y nada más había como 3 personas surfeando y estaban ahí surfeando. Yo decía, wow, yo quiero hacer eso, yo voy a hacer eso, ¿no? Y me quedé así horas y horas viendo. Bueno, después ya me fui a la bahía, empecé a conocer gente y conocí a un amigo y que me ayudó mucho y le conté mi historia y me llevó al restaurante de su mamá donde me dieron trabajo, lavaba platos y hacía de todo pues para comer y tener una hamaca para dormir. Y bueno, cuando llegué a Puerto Escondido sabía que Puerto Escondido iba a ser mi casa por el resto de mi vida. E incluso hasta fui a una iglesia y prendí una veladora y le dije gracias Señor, gracias Dios de poder estar aquí, porque yo venía de la Ciudad de México, Acapulco, el peligro, una vida diferente, y Puerto Escondido era un pueblito pequeño, no existía maldad, no existían niños de calle, no existía nada de eso. Yo me sentí salvo en ese lugar. Bueno, de ahí conocí el surfing y empecé a aprender a surfear. Y de la primera vez que yo aprendí a surfear y que logré agarrar una ola solo y correr una ola solo hasta la orilla, fue lo máximo. Yo me recuerdo muy bien que iba en la ola así, corriendo hasta la playa, y recuerdo que hasta choqué en la arena y wow, iba así gritando y fue una sensación increíble que es difícil describirlo, que tienen que hacerlo para sentirlo, ¿no? Es lo máximo. El surfing, en ese momento dije wow, sabía que también el surf iba a ser parte por el resto de mi vida, ¿no? Que iba a ser parte de mí. Y de ahí, bueno, empecé a conocer a todo el mundo, empecé a trabajar y buscar trabajos. Fui lanchero, pescador, mesero, hacía de todo para vivir. Y de ahí empecé a conocer mucha gente, muchos extranjeros. Puerto Escondido es un lugar famoso por el surf internacional. Y empecé a crecer. De ahí tuve la oportunidad, bueno, me invitaron a ir a California. Yo quería ir a California más que nada y a Hawái por mi pasión al surf, que ya había crecido. Yo todos los días surfeaba, trabajaba en las mañanas y surfeaba en las tardes. Me crucé la frontera a Estados Unidos ilegal, lo hice un par de veces, simplemente porque yo quería conocer el mundo más del surf, irme a Hawái. Me fui a Hawái a los 14 años. La gente como en el mundo del surf conocían mi historia y como que me ayudaban, y así estuve, de ida y vuelta hasta los 17 años, que me hicieron una publicación en Surfer Magazine, una de las revistas más importantes del mundo del surf, y me hicieron una publicación y hablaban de mí, que a temprana edad surfeaba olas gigantes y que había cruzado la frontera solo por el sueño de vivir, de surfear las olas grandes y todo eso. Y entonces cuando hicieron esa entrevista y dije, wow, yo creo que puedo vivir de esto, ¿no? Como que si por algo me publicaron, no sé. Entonces como que de ahí empezó a crecer más mi deseo, ¿no? Por el surf, por llegar a ser profesional. Gracias a esa revista conocí a unas personas muy buenas de Estados Unidos, empresarios de marcas de surf muy importantes, que hoy el nombre es Hurley, pero antes tenían Billabong.
y me dijeron, fueron a Puerto Escondido con un grupo de profesionales y me dijeron, tú eres el chico de la revista, ¿no? Que salió una entrevista, sí, sí, sí. Te queremos ayudar, leímos tu historia y entonces empezamos a hacer fue más una relación de amistad que un patrocinio al principio. Y ellos, bueno, de ahí me mandaron una carta para que yo tramitara mi visa y realmente yo cuando fui a la embajada pues yo no tenía todos los documentos, no tenía cuentas de banco, pero puse esa carta al frente y por alguna razón, no sé, tuve la suerte, no sé, me dieron la visa. Yo estaba súper contento, así, feliz, gritaba porque yo no quería pasar de ilegal más. A mí no me interesaba vivir en Estados Unidos y trabajar. Yo amo mi país y yo nada más quería ir para ir a Hawái, surfear y hacer todo eso, ¿no? Bueno, y así me la llevé hasta los 25 años, trabajando, haciendo de todo para viajar. Hasta los 25 años fue cuando yo empecé en mi carrera profesional, que ya las marcas, Hurley ya me empezó a pagar, tenía mis contratos mensuales, después llegó Red Bull, también me empezaron a ayudar y empecé a viajar por todo el mundo, a conocer lugares exóticos, personas de todas partes del mundo, lugares. El surfing me ha llevado a muy lejos, ¿no? Tanto como conocer gente, culturas, a tener esa conexión con el mar, con la naturaleza, es increíble. Pero bueno, sin embargo, hubieron decisiones que cambiaron el rumbo y el destino de mi vida. Y gracias a esas decisiones, hoy estoy aquí enfrente de ustedes. Gracias a esas decisiones he cumplido sueños. Gracias a que mi mamá me empujó y fue como fue, estoy aquí. Gracias a eso yo soy un hombre muy feliz de poder vivir y estar viviendo mi sueño, ¿no? de surfear y de hacer muchas otras cosas. Pero ¿cuáles fueron esas decisiones? Hubieron muchas decisiones en mi vida. Si me pongo a contarlas aquí no termino, pero yo creo que las 4 decisiones más importantes o 5 fueron: la primera fue haber tenido el valor de haberme salido de mi casa a tan temprana edad. Hoy lo pienso y digo, no puede ser. Hoy veo niños de 10 años y digo, no puede ser. Yo tenía esa edad cuando me salí de mi casa. La segunda decisión fue haber aprendido a trabajar para poder sobrevivir. La tercera fueron las decisiones de momentos de emigrar, ¿no? Desde que me salí de mi casa, los momentos de que decidí irme de México a Acapulco, de Acapulco a Puerto, de Puerto a California. Todas esas decisiones fueron cambiando, ¿no? Fueron importantes en mi vida. La cuarta fue cuando decidí romper ese miedo, enfrentar ese miedo y meterme al mar yo solito y decir, yo puedo, yo lo voy a hacer. La quinta decisión fue haber llegado a Puerto Escondido, haber conocido el surfing. El surfing para mí fue una herramienta tan importante, fue como un vehículo que me guió en mi vida, que me ayudó a enfocarme yo me aferré del surfing, me ayudó a enfocarme para seguir mi sueño, ser constante. El surfing fue y es algo muy, muy importante. Entonces, lo que yo creo que la vida puede llevarte en diferentes contrastes, desde los muy buenos hasta los muy malos. Pero justo en los malos momentos y en las decisiones que tomes, pueden llevarte a contrastar de manera positiva tu vida. Pero la más constante y la más importante es que tus sueños tienen que ser más grandes que tus miedos. Contrasta.